Tomemos nuestra Biblia o pongamos nuestra mano sobre ella y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, y otra vez te pedimos: bendice a nuestros enfermos, bendice a los hermanos en necesidad. A todos, bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La maravillosa experiencia de vivir desde la cruz se llama el mensaje de este día. La gracia que nos da una nueva vida. Se trata de Gálatas 2, 20 al 21. Tal vez el versículo más famoso de la carta de Pablo a los Gálatas, Gálatas 2, 20. O tal vez el más mencionado, el más citado por nosotros los cristianos. Leámoslo juntos, Gálatas 2, 20 y 21. Leeremos, dice así, se los comparto y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Sí, Señor, háblanos por esta palabra tuya. Gracias porque nos has dado tu voluntad, tu dirección, Señor, a través de tu palabra, y te pido que ahora mismo transformes nuestra vida, nos bendigas. Te lo pedimos en Jesús. Amén. La cruz es el símbolo del cristianismo más importante. Algunos cristianos se resisten a usarlo a causa de la idolatría que se le rinde en la iglesia popular o en la iglesia romana. Sin embargo, sigue siendo la más significativa señal de la obra redentora de nuestro Señor. Se usaba como una señal de oprobio y desprecio, pero después de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, es decir, después de su muerte en esa cruz, se convierte en un símbolo de gracia, perdón, esperanza y vida. Insisto, muchas congregaciones evangélicas, y particularmente en México es donde sucede eso, no se usa. Hay personas que opinan que nuestra iglesia, por ejemplo, Oreb, que el templo donde nos reunimos regularmente, el templo, la sede, algunas personas opinan que no es una construcción cristiana, le llaman templo y dicen no es un templo cristiano porque tiene una cruz. De hecho, ha habido gente que ha llegado ahí en miércoles de ceniza porque quiere recibir ceniza, porque creen que es un templo católico, porque tenemos una cruz, porque la mayoría de los evangélicos en sus templos no tienen cruz. Sin embargo, insisto, no tenemos por qué despreciar el símbolo como símbolo. Ustedes y yo ni le adoramos, ni hacemos la cruz en nuestra cara, ni nada de eso para protegernos, ni nada de esas cosas, pero es el símbolo más importante de la gracia, la salvación en Cristo Jesús. De hecho, es algo muy curioso, pero muchos cristianos que no les gusta que se use ese símbolo en los templos, pero cuando van a Estados Unidos, en todos los templos evangélicos de Estados Unidos tienen cruces, en todos. En algunos de ellos enorme, gigantesca la cruz, que es todo el templo, es una cruz enfrente. Y entonces, por el malinchismo que tenemos, a lo mejor nos sentimos tan feo. Es un símbolo importante de la fe cristiana. Ni lo adoramos, ni lo traemos colgando, algo así. La mayoría no lo hacemos, pues, pero sí es un símbolo trascendente. En este texto, Pablo lo usa para hablarnos de la experiencia maravillosa de vivir la gracia de Dios. Algunos creen que nos describe a un supercristiano que ha logrado niveles extraordinarios de fe y santidad que solo algunos pocos pueden experimentar. Pero yo creo que se equivocan los que piensan eso. En realidad, Pablo en este pasaje nos habla de lo que todo cristiano debe experimentar. No está hablando de un supercristiano, está hablando de lo que todo cristiano debe experimentar. Usted y yo, si somos discípulos de Jesús, estamos crucificados con Cristo. Y si no es así, entonces nuestra vida peligra porque no somos salvos. Insisto, como el texto dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y todo eso. Algunos piensan que se trata de Pablo. Pablo estaba crucificado, ¿no? Eso es un nivel espiritual de estar crucificado, los demás no estamos así. No, habla de todos los cristianos, habla de cómo somos los cristianos, espiritualmente hablando. Hemos sido crucificados con Cristo, y ahorita voy a explicar lo que eso significa entonces. Muy bien, entonces no nos quedemos con la idea de que Pablo habla de un supercristiano. En realidad habla de lo que todo cristiano debe experimentar. Si usted no ha experimentado eso que dice el versículo, entonces, insisto, está en peligro y debe entregarse a Cristo. Usted y yo
Si somos discípulos de Jesús, estamos crucificados con Cristo. Y si no es así, entonces, insisto, deberíamos buscar la salvación, no por nuestras fuerzas, no porque podemos, sino por la gracia del Señor. Para entender a profundidad la importancia de lo que Pablo quiso decir en este pasaje, consideremos las siguientes enseñanzas. Y mire, son algunas enseñanzas, son muy valiosas, son muy importantes, y por eso quisiera que me ayuden, por favor, perdón, que me acepten que posiblemente no lo completemos el estudio hoy, sino que lo dejamos pendiente. Todo este pasaje tiene muchas enseñanzas y tal vez solo abordemos la mitad de ellas. ¿De acuerdo? Primera de ellas. Nuestra pecaminosidad ha sido juzgada y condenada. ¿Qué significa? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Qué significa? Varias cosas significa. Una de ellas es esta, que nuestra pecaminosidad ha sido juzgada y condenada. La muerte en la cruz era el más cruento y sádico castigo que un hombre podía recibir. No había escapatoria ni esperanza de sobrevivir. Podemos decir que la cruz era sinónimo de muerte, y no solo de muerte, sino de la peor de las muertes. Miles de personas habían sido condenadas a muerte de esa manera, y en los registros de la historia se habla de ocasiones en las que cientos de seres humanos fueron crucificados en masa. Nada de eso nos sorprende a usted y a mí que haya sucedido eso, porque usted y yo sabemos que la raza humana puede llegar a maldad y maldades y manifestaciones de maldad increíbles. Somos capaces de hacer cosas terribles por riquezas y por materialismo, por odio, por discriminación al prójimo. Lo realmente increíble es que el autor de la vida, el eterno, el todopoderoso, fue puesto en una cruz y murió. Eso sí que es extraño. Eso sí que es increíble. Es decir, lo creemos porque lo dice la palabra, pero nos parece que no debería ser así. Es de las cosas más espantosas que podemos considerar los seres humanos, sin importar quiénes hayan sido y sin que tengamos que averiguar si tuvieron o no un juicio justo, que ya sabemos que no fue un juicio justo. Podemos decir que nunca antes había muerto en un madero alguien inocente. Nunca se crucificó a nadie antes que Jesús siendo inocente. Nunca. Y si usted dice, bueno, pero puede haber alguna persona que no cometió el delito que se dice, igual era pecador. Igual todos los seres humanos somos culpables. Todos los seres humanos somos pecadores. Ninguno de nosotros es inocente al 100%. Todos somos pecadores. Tal vez no maté a fulano de tal vez no robé del banco fulano de tal, pero soy culpable. Soy pecador. Y la Biblia dice que el alma que pecare, esta morirá. Por eso digo que nunca nadie inocente murió en una cruz, salvo nuestro Señor Jesucristo. El amor en persona, el más hermoso y bueno de los hombres, el Mesías, el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, padeció la muerte en la cruz. Todos sabemos que murió por nosotros, lo repetimos a menudo. Sin embargo, no siempre somos conscientes de lo que significa. Porque decir que Cristo murió por nosotros en la cruz, que cuando fue a la cruz lo hizo por nosotros, decir esas cosas todo el mundo lo sabe, usted y yo sabemos, no está descubriendo el hilo negro, pastor, ni nada de eso, es lo correcto, es lo que todos sabemos, sí, pero ¿qué significa? La cruz es para pecadores, y eso nos hace preguntarnos, ¿qué hacía él ahí? Y la verdad es que podemos preguntarnos qué hacía él ahí en muchas ocasiones. Cuando el Señor nace en un establo y es puesto en un pesebre, uno se pregunta, ¿qué hacía él ahí? Y cuando huyen hacia Egipto con su papá y su mamá, porque Herodes lo quiere matar, uno dice, ¿qué hace él huyendo a Egipto? O sea, es Dios, tiene todo el poder. Cuando fue llevado a la cruz, ¿qué hace él ahí? Bajo cualquier circunstancia. Usted y yo podemos decir, ¿qué hace él ahí? Del mismo hecho de la encarnación. ¿Qué hace él aquí entre humanos, entre imperfectos? Y la respuesta es clara. ¿Sabe qué hacía él ahí? Ocupando nuestro lugar, ese es el punto. Recordemos lo que Pablo mismo dijo en otra de sus cartas. Les leo ahora, 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso está en 2 Corintios 5:21. Eso es lo que significa que estamos crucificados con Cristo. Nuestro viejo hombre, nuestra antigua naturaleza fue juzgada y condenada
a muerte en la cruz, porque ¿cómo lo hizo pecado? Porque dice, el que no cometió pecado, fue hecho pecado, lo hizo pecado. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo lo hizo? Si él no tenía pecado, le puso los nuestros. Así es que, ¿quién murió en la cruz? Nuestros pecados. Junto con Cristo, que fue hecho pecado por nosotros, murió nuestro pecado. Nuestro viejo hombre, nuestra antigua naturaleza fue juzgada y condenada a muerte en la cruz. Así que la ley que a causa del pecado, así que la ley que a causa del pecado nos condenaba, ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya fuimos juzgados y condenados a muerte, y nuestro pecado murió en la cruz del Calvario. Así que la ley, insisto, que nos condenaba por causa del pecado, ya no nos puede condenar. ¿Por qué? Porque ya morimos. Nuestro pecado ya murió en la cruz. Como dicen en las leyes modernas, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. ¿No es cierto? Eso es una ley. Nosotros no podemos ser juzgados otra vez por lo que el Señor Jesús ya pagó. Nuestra maldad fue acusada, juzgada y condenada, y ya no hay nada que hacer. Y cuando digo maldad, no solo me refiero a los pecados que hemos cometido, sino al pecado que hay en nosotros. Nuestra maldad ha sido juzgada y condenada. Y no me refiero solamente a las mentiras y las envidias y los malos pensamientos y los robos y lo que sea que hayamos hecho. Esos son los pecados. Cuando decimos que fue juzgada nuestra maldad, fueron juzgados no solo nuestros pecados, sino nuestro pecado. Le explico. Una cosa son nuestros pecados y otra nuestro pecado. A ver, barájemela más despacio, pastor. Ahí voy. Nuestros pecados son las acciones por medio de las cuales quebrantamos la ley de Dios. Y nuestro pecado en singular es la rebeldía de nuestra voluntad a Dios, nuestra naturaleza perversa, nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos decir que nuestro pecado es lo que produce los pecados. ¿Estoy hablando claro? Una cosa son los pecados que hacemos, pero ¿por qué los hicimos? Porque tenemos pecado. Somos pecadores, tenemos pecado, tenemos una natural rebeldía a Dios y a su ley. Tenemos una tendencia a desobedecer. Nuestra tendencia no es a la obediencia, no. Nuestra tendencia es a la desobediencia. Nuestra tendencia no es a los buenos pensamientos, no. Nuestra tendencia es a los malos pensamientos. Esa naturaleza pecaminosa que nos hace cometer pecados fue juzgada en la cruz del Calvario. Y la justificación no solo tiene que ver entonces con nuestros pecados, sino con nuestro pecado. Pongamos un ejemplo. Si usted quiere acabar con la droga, porque sabe que hace mucho daño a la sociedad, no solo tendría que ir a todos los expendios clandestinos para confiscarla y destruirla. Eso sería bastante poco, no lograría mucho. En cuestión de días o tal vez de horas, los expendios estarían llenos de droga otra vez. Lo que usted tendría que hacer es destruir los sembradíos, tendría que destruir las semillas incluso, y la industria que está detrás de todo ello. Por eso, por así decirlo, tendríamos que destruir la fábrica de las drogas y no solo las drogas en sí. Pues bien, lo que Pablo le dice a Pedro, porque recuerde que aquí estamos con Pablo que está exhortando a Pedro. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Desde hace varios versículos venimos con esa historia que Pablo recuerda y le dice a los de Gálatas cómo exhortó a Pedro y las cosas que le dijo. Es probable que esto siga siendo diálogo que Pablo escribe a los Gálatas para compartir lo que le dijo a Pedro. Así es que lo que Pablo le dice a Pedro y con ello a los Gálatas y con ello a nosotros es lo siguiente. La justificación por gracia es la muerte de nuestro pecado en la cruz. Esta verdad, entre otras cosas, hace que la falsa doctrina de la caída de la gracia resulte ridícula. Resulte ridícula si eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Condenó nuestro pecado, no solo nuestros pecados. Condenó nuestro pecado, eso que nos hacía pecar, lo destruyó en la cruz. Lo condenó a muerte y pagó por eso él. ¿Cómo podría fallar la obra de Dios en nuestra vida si ya fue efectuado el juicio sobre nuestra maldad? Si hemos aceptado a Cristo, ya fuimos crucificados y la salvación es para siempre. No podríamos andar bajando y subiendo de la cruz cada día de acuerdo a nuestro comportamiento. Así que asegurémonos de estar crucificados con Cristo en la cruz del Calvario. Primera cosa entonces que significa eso de con Cristo estoy juntamente crucificado,
que nuestra pecaminosidad ha sido juzgada y condenada. Ya no hay juicio contra nosotros, porque Cristo en la cruz del Calvario condenó y crucificó nuestra maldad, nuestro pecado. Pagó por él. Segunda cosa que significa, nuestra vida ahora está en Cristo. ¿Qué significa eso? Porque el texto dice, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿No es cierto? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aunque estamos crucificados con Cristo, seguimos en esta vida porque tenemos una nueva naturaleza y un propósito para estar aquí. Eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo, ¿recuerdan? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, Juan 3:7. Nuestro viejo hombre fue crucificado y un nuevo hombre nació en Cristo. Una vez más, hay que decirlo, eso es una experiencia única y no puede estarse repitiendo cada vez que pecamos y nos arrepentimos. Se trata de algo que Dios hace en nosotros por fe y no por obras. Por eso, otra vez, con todo respeto para los que no les gusta que se hable de la perseverancia de los santos, les molesta. No sé por qué, si es una doctrina bíblica, no debería molestarles. Y es una doctrina que está en la palabra del Señor. ¿Qué quieren? ¿Que les diga una mentira para que esté contento usted? No puedo hacerlo. La Biblia dice eso. Pero esa es otra de las pruebas de eso. Si en nosotros si nacimos de nuevo en Cristo, ¿cómo eso de la salvación se pierde? Entonces vuelvo a ser pecador y luego otra vez vuelvo a nacer y otra vez y luego otra vez a nacer y otra vez y otra vez. O sea, ¿cuántos no nacimientos va a tener una persona? ¿Y cuántas veces tendría que bautizarse? Porque pues, si vuelve a nacer, si está condenado y se convierte otra vez, o sea, nace de nuevo otra vez, pues entonces hay que bautizarlo otra vez, ¿o cómo? Y luego le dice un Señor, una fe, un bautismo, uno solo, no varios. Nuestra vida ahora está en Cristo. Eso es también lo que significa con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Podemos explicar esta experiencia diciendo lo siguiente. Le hemos dado al Señor el control de nuestra vida. Hemos hecho un borrón y cuenta nueva en nuestra existencia. Hemos experimentado un cambio de 180 grados en dirección. Y cuidado porque muchos se equivocan y queriendo exagerar de la vuelta que dieron, dicen, no hombre, yo di una vuelta de 360 grados. El problema es que si diste una vuelta de 360 grados porque quedaste volteando para donde mismo. ¿No es cierto? ¿Están de acuerdo? Si vas para allá y das un giro de 360 grados, diste otra vez para donde mismo, porque es una vuelta completa. 180 grados sería así, pero 360 es así, quedar para donde mismo otra vez. Entonces, cuidado con esa frase. Si experimentamos un giro, un cambio en nuestra vida de 180 grados, el propósito y las metas de nuestro diario vivir cambiaron. Ya no somos los mismos de antes. Han cambiado nuestros valores, nuestros gustos, nuestra forma de relacionarnos y, en fin, ha cambiado radicalmente nuestra vida. En realidad, Dios lo ha hecho todo y si viviéramos en la era apostólica, de seguro nos hubiera cambiado hasta el nombre. Como hizo con Simón, lo llamó Pedro, y con Juan y Jacobo los llamó Boanerges. Y si hubiéramos vivido en el Antiguo Testamento, como hizo con Abraham, le puso Abraham, ¿no es cierto? O con Jacob, que le puso Israel. Es decir, hasta nos hubiera cambiado el nombre del cambio tan grande que experimentamos en nuestra vida. Asegurémonos de estar viviendo una nueva vida en Cristo, porque eso es lo que significa. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tercera cosa que significa, nuestra experiencia de vida diaria, y sí lo voy a seguir, mire, porque sí tengo un poquito de tiempo todavía, nuestra experiencia de vida diaria está basada en la dinámica de la gracia y la fe. Le explico. Nuestra vieja naturaleza ha muerto y ahora tenemos una nueva vida. Eso ha quedado claro, pero nos surge una pregunta. ¿Por qué seguimos en este mundo y seguimos pecando? Porque a lo mejor usted está pensando, está urgido de esa pregunta, pero pastor, si ya crucificó nuestro pecado, pero sigo pecando, ¿cómo le hacemos con eso? Ahí voy. ¿Por qué seguimos en el mundo y seguimos pecando? Evidentemente no somos perfectos. ¿Acaso el viejo hombre se descolgó de la cruz y sigue con vida?
Ante esta pregunta debemos entender lo siguiente. Aquello de estar crucificado sin nacer de nuevo es un asunto que tiene que ver con una dimensión espiritual. A nivel material, las cosas son las mismas. A nivel material, las cosas son las mismas. Seguimos con el mismo peso. Uno se convierte en una persona, mire, un día hagamos un experimento, yo hago una invitación a aceptar a Cristo, las personas pasan al frente, se convierten, busquemos a alguno de esos que de veras sí se convirtió, no solo levantó la mano, y ya que lo agarremos, le decimos cuánto pesabas antes de hoy, y nos dice, y lo volvemos a pesar, pesa lo mismo. Estoy hablando en broma, no vamos a hacer ese experimento, por supuesto, no vamos a molestar a nadie, pero pesa lo mismo, o sea, físicamente pesamos lo mismo. Dejen nomás ver, encontrarme dónde voy. Ah, sí, aquí estoy. Seguimos con el mismo peso, la misma estatura, el mismo color de ojos y los mismos pelos rebeldes del remolino en la nuca, porque algunos tenemos un remolino por ahí mal puesto y se nos paran los pelos. Y seguimos igual, no se te quitó porque naciste de nuevo, ya te peinas a toda. No, sigue el chongo ese, los pelos esos de alfalfa, y los que no son de mi edad no saben a qué me refiero con alfalfa. O tal vez sí, porque hubo una versión moderna, creo, de Mi Pandilla. Y posiblemente con los mismos niveles de colesterol y triglicéridos, porque aunque Dios puede sanarnos y en ocasiones hace milagros y algunas personas la sanan, no a todos, porque algunos sí seguimos con los mismos niveles, problemas de colesterol y triglicéridos, pero en los asuntos espirituales las cosas sí han cambiado radicalmente, en el aspecto espiritual las cosas sí han cambiado radicalmente. Antes de aceptar a Cristo, nuestro nombre estaba en la lista de condenados para ir al infierno. O sea, antes de aceptar a Cristo, en el infierno, en el libro del infierno estaba mi nombre como un huésped, ¿cómo se dice? Como un huésped a futuro, como alguien que tenía ahí su llama particular. Sí, estoy hablando metafóricamente. Ya hemos dicho acá cuando estudiamos las doctrinas, recuerdan cuando estudiamos enraizados y hablamos de eso del infierno, yo platiqué con ustedes y no podemos pensar en un lugar, ni hay metáforas acerca, pero hoy déjenme usarlo eso aquí, también como metafórico. ¿Sí? Antes de estar en Cristo, antes de nacer de nuevo, antes de haber sido crucificado con el Señor en la cruz, yo estaba en la lista de condenados. Desde que creímos en el Señor, por su gracia, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, fue quitado del libro del infierno y ahora está escrito en el libro de la vida. Eso a nivel espiritual pasó y es un cambio radical. Mis ojos son los mismos, son los mismos, los ojos que tengo yo no sé, de tecolote o de hombre de nerdental, porque tengo pronunciado esto de aquí enfrente y los ojos están más adentro. Yo sé eso y tengo ojeras, que así soy yo. Cuando me ven, me voltean a ver, ¿tiene sueño? No, así soy yo. Eso no se me ha quitado, pero sigo siendo así, y las orejas aquí gachas que tengo y las piernas flacas, bájate del bollo, pero a niveles espirituales el cambio es radical. Ya no estoy en aquel libro con fuego y azufre, ahora estoy en otro libro. Antes éramos alejados de Dios y ahora miren nomás lo que dice Pablo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Advenedizos, ¿qué es eso? Rogorrones. O sea, los no invitados, los que llegan, andan por ahí, se metieron en la fiesta, pero no son invitados. ¿De dónde vino? ¿Quién lo trajo? O sea, los que llegaron nomás. No soy ni gorrón ni extranjero, no, soy ciudadano. Soy miembro de la familia, soy parte, tengo cuarto en la casa, pues. Tengo mi escritorio en la casa. Hay un sillón donde ahí están, donde yo me siento, ahí están está chiquito ahí el espacio porque no estoy muy gordo, pero ahí está mi lugar. Es decir, no soy extranjero ni advenedizo, soy propio. Soy nativo de ahí pertenezco, dice Pablo. Pero antes estaba alejado de Dios, lejos de Dios, años luz de Dios. Pero me hizo ser parte de la familia. Antes estábamos muertos espiritualmente y ahora mire lo que dice Pablo en otra de sus cartas, Efesios 2, 1 al 9, se lo voy a leer todo porque está hermosísimo. Mire lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cáptelo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En todo el pasaje habla de ese contraste de lo que en niveles espirituales somos ahora, distintos, diametralmente distintos, opuestos de hecho a como éramos antes.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, estábamos muertos y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Escúcheme. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 1 al 9. ¿Qué le parece? Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Imagínense que, no sé, nos invita a alguien muy importante, o un papá, o un patriarca, o el jefe de Estado, alguien nos invita muy importante, o usted invita a su hijo. Invita a su hijo, se va portado mal, usted lo regañó, lo exhortó, lo disciplinó, pero ya lo perdonó porque el niño pidió perdón, el adolescente pidió perdón. Y entonces, bien, baja a comer y dice ya arrepentido el chamaco porque hizo una maldad bastante grande, dice, ¿puedo comer con ustedes? Y usted le dice, sí, hijo, por supuesto, claro, hijo mío, por supuesto. ¿Dónde me siento? Lo más lejos posible de ti, papá. No, señor, siéntate aquí a mi lado. Bueno, de este lado porque acaba mi esposa, pero siéntate aquí, hijo mío, y usted lo sienta. Y al rato, porque el chamaco agarró la cuchara con la izquierda, o porque no sabe cortar la carne como debe ser, o porque le puso demasiada sal, y usted sabe que eso es peligroso para la presión, no sé qué, y dice, chamaco, me caíste gordo, vete, siéntate, vete al rincón, vete. No, usted lo tiene ahí. O sea, oiga, pues te voy a dar un ejemplo, si usted quiere, torpe, porque los humanos sí somos así, usted sí puede cambiar, somos, ¿cómo se dice eso que cambiamos? Dos personalidades, ¿cómo se llama eso? Bipolares. Si somos bipolares y de repente estamos con un ánimo y de repente con otro y corremos a la gente, y si somos así, pero Dios no, nos sentó en lugares celestiales. ¿Cómo cree usted que de repente va a decir, no, ya no quiero que esté sentado conmigo en los lugares celestiales? Imagínese, estoy sentado ahí en los lugares celestiales. ¿Cómo son los lugares celestiales? No tengo la menor idea, pero ha de ser muy cómodo, muy suave. Bueno, sí tengo la idea, estoy sentado en los lugares celestiales. Tengo a Cristo, perdón, lo que dije antes, me equivoqué. Estoy sentado. ¿Cómo estar sentado en los lugares celestiales? Tengo esperanza, tengo aliento, tengo fortaleza. Pero imaginémonos, no, es lo que quiero decir con este ejemplo. Imaginémonos sentados en los cielos o algo así. Y que le pregunto al Señor, Señor, sí, paz, ¿por qué me sentaste aquí? Soy pecador, te he fallado, he hecho 1000 cosas malas. Y entonces el Señor me dice, sí, pero no te senté aquí por tus obras, te senté aquí porque te amo y por mi gracia derramada en mi Hijo. Y como creíste en mi Hijo, por eso tienes este privilegio y te siento aquí. Le puedo preguntar, Señor, ¿y si de pronto miento? O sea, si cuento una mentira, ¿me vas a quitar de aquí? ¿Te senté aquí porque nunca has mentido? No, Señor. Me sentaste aquí a pesar de que he mentido alguna vez en mi vida. Entonces, por eso, hermanos queridos, que siguen creyendo en la caída de la gracia, ¿de dónde sacan eso? ¿Cómo cree que va a pasar eso si Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo? En una de las clases de apologética que está dando el pastor Elí, algunos se confundieron porque él no cree en la caída de la gracia. El pastor Elí cree en la perseverancia de los santos, 100%. Lo sea, es mi hijo. Y hablé con él después de la conferencia, de las clases que dio. Lo que dice un teólogo, que es el teólogo favorito de Elí, es lo siguiente. No habla de la caída de la gracia porque cometemos pecados. Esa doctrina es una herejía. Esa doctrina es una blasfemia contra nuestro Dios porque afecta su soberanía. Lo que dijo el hermano Elí, que dice su teólogo favorito, es que el ser humano sigue siendo libre. Sigue siendo libre. Y la idea de la caída de la gracia que maneja ese teólogo no es la caída de la gracia que manejan los pentecostales y los arminianos a ultranza. No. El teólogo dice, es que un ser humano
Si un día, haciendo uso de su libertad y su libre albedrío, le da la gana de decirle, Señor, ya no quiero estar contigo, ya no quiero estar, pues, dice el teólogo, pues Dios le va a decir, pues vete pues a donde quieras, vete pues al infierno, donde quieras. Lo que quiere decir ese teólogo es que ciertamente el ser humano tiene libre albedrío. Sin embargo, yo le digo a usted una cosa, que cuando creemos en Cristo Jesús, porque usted y yo creemos, el Señor nos transforma de tal manera que nunca haremos eso. Nunca un cristiano verdadero llegará a tomar la decisión de decir, ya no quiero estar contigo. Sería el más insensato, bruto del mundo, porque ¿cómo va a hacer eso alguien? Y cuando alguien hace eso, que habiendo seguido la fe y demás, y de repente dice que ya no quiere creer en Jesús, conozco a alguien así, que ahora en su Facebook está lleno de cosas hinduistas y budistas y no sé qué cosas ridículas. Alguien así tomó esa decisión, me hace entender bien claramente, nunca entregó su vida a Jesucristo. Nunca estuvo sentado en los lugares celestiales con Cristo, porque alguien que está sentado en los lugares celestiales con Cristo, ¿qué va a andar haciendo en los lugares ultratumba con el diablo? ¿Qué va a andar, que va a comparar con eso? Así es que sí, hermanos míos, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, significa cosas importantísimas. La que estamos viendo aquí es esta. Antes estábamos muertos espiritualmente y ahora estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. La cosa es clara. Mientras vivamos, seguiremos en la lucha en este mundo. Seguiremos en la lucha con la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, pero la victoria ya ha sido decretada, porque en el tribunal de Dios ya hemos sido declarados muertos en la cruz y vivos en Cristo para una nueva vida. Ahora no vivimos esforzándonos constantemente para procurar salvarnos a nosotros mismos. Sabemos que ya somos salvos y ya tenemos esperanza y confianza de que lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario es suficiente para pagar por nuestra redención. Me encanta el canto que compuso el hermano Elí ahora para la pandemia. Él es suficiente, Cristo es suficiente. Redimir significa pagar por la libertad de un esclavo. Y eso fue lo que el Señor hizo por nosotros, pagó por nosotros para ser liberados del pecado y de la condenación. Ahora no vivimos por obras ni esclavizados a la ley. Ahora, aunque respetamos la ley de Dios, vivimos por la gracia derramada en Cristo. Así que, hermano mío, asegurémonos de estar viviendo en la gracia por la fe. Asegurémonos de estar viviendo en la gracia por la fe. Y ahora, si se me va a acabar el tiempo, por eso, pero voy a ir al último punto para que no dejemos pendiente algo tan pequeño. Nuestra vida es la aceptación de un favor divino, no de un logro humano. El último versículo de este capítulo nos presenta una verdad muy importante. Permítame compartirle otras versiones que nos pueden dar luz sobre la enseñanza. El texto dice, déjeme se lo leo como dice en nuestra versión, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Déjenme leerles otras versiones de ese mismo texto, dicen así. Dios habla hoy, dice, no quiero rechazar la bondad de Dios, pues si obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente. O la Nueva Biblia, latino hispanoamericano, algo así, dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Pablo nos advierte que él no está dispuesto a rechazar la gracia de Dios, porque está convencido de que la justicia del ser humano no es por el cumplimiento de la ley, y que si así fuera, el sacrificio del Señor no hubiese tenido sentido. Si el hombre puede salvarse por medio de cumplir la ley, ¿para qué murió Cristo? Pues nos hubiera exhortado a seguir cumpliendo la ley, pero no, murió porque ningún ser humano cumple la ley y ningún ser humano puede salvarse cumpliendo la ley. Esta verdad es tan importante y profunda como delicada. Es probable que en nuestra cultura no sean tan frecuentes los judaizantes como en el primer siglo, pero sí existen los legalistas que heredaron de los judaizantes sus ideas y se manifiestan de diferentes formas. Por ejemplo, algunos opinan que para ser salvo debemos ponernos bajo la cobertura de un determinado apóstol o profeta. Predican la gracia con sus frases hechas, pero con la práctica desprecian la gracia. Otros dicen que aunque la salvación es por gracia, esta se puede perder si nos portamos mal. Luego entonces terminan predicando una salvación por obras, porque hay que hacer buenas obras para poder seguir siendo salvo, ¿no? Hay quien dice que guardar el sábado no nos salva, pero que si nos condena, si no lo guardamos, ¿no es eso salvación por obras humanas?
Otros predican que todas las religiones son buenas, con tal que las sigamos con sinceridad, y para todos ellos hacemos eco al argumento de Pablo con esta pregunta. Entonces, ¿para qué murió el Señor Jesucristo? Si esto fuera cierto, ¿para qué murió el Señor Jesucristo? Creer en la salvación por obras es un insulto a nuestro Dios y un acto muy grave de soberbia humana. Y de hecho, los que creen la doctrina de la caída de la gracia, creen en la salvación por obras. Creer en la caída de la gracia es creer en la salvación por obras. Porque es creer que si haces malas obras, en lugar de buenas obras, caes de la gracia. Y eso no es posible. E insisto, lo que enseñó el pastor Elí en su clase de apologética es de un teólogo que dice que un ser humano puede decidir, sigue teniendo la libertad de escoger. Yo creo que sí, tiene razón ese teólogo. Todo ser humano tiene la capacidad de elegir. Sin embargo, la Biblia nos dice que cuando alguien elige a Cristo, Dios le transforma de tal manera que va a mantener su elección por Cristo y nunca va a rechazar eso. Es imposible. Y que cuando alguien lo hace es que nunca estuvo sentado en lugares celestiales con Cristo, nunca de verdad fue transformado en su naturaleza. Asegurémonos entonces de estar viviendo la gracia, no el legalismo. Estar crucificado en un madero es estar en alto, apartado del mundo, más cerca de Dios y con una perspectiva diferente de todas las cosas, incluso de las personas. ¿No es cierto? El Señor Jesús estaba en alto, estaba en la cruz en alto, Él veía desde arriba a todos los demás, veía desde su posición muriendo por nosotros a todos los demás. El problema de muchos es que viven al ras de la tierra, viven al ras de la tierra. Cuando reconocemos nuestra pequeñez y nos ubicamos en nuestra condición de crucificados con Cristo y vivimos para Dios por la fe, nuestra visión es transformada y nuestra vida cobra fuerza y sentido. Estamos en alto con Cristo, sentados en los lugares celestiales con Cristo, ya no crucificados, sino sentados en lugares celestiales con Cristo. Vivamos por fe y disfrutemos de la gracia de Dios cada día. Señor, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta palabra. Te pido que mis hermanos y yo, Señor, vivamos tu gracia a plenitud y que podamos decir ahora con conciencia más seria o profunda, yo no sé, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, Señor, que así sea. Bendícenos. Y ahí en su casa, hermano, su trabajo, donde quiera que usted está, o en el viaje de no sé a dónde, con su celular, escuchando o viendo este culto, hable con el Señor. Y si no lo ha hecho, si no le ha entregado su vida, hágalo ahora, entréguele su vida. Señor, escucha a mis hermanos y bendícenos según lo que estamos cada uno de nosotros pidiendo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.